Son dos documentos firmados que no tienen el alcance de un tratado entre dos países, porque los tratados deberían ser ratificados por el Congreso de la Nación, cosa que no lo fueron. Al Congreso de la Nación no se le hizo conocer estos acuerdos. No obstante, la Argentina dio cumplimiento a todo lo que se había establecido en esas declaraciones, como si fuera un verdadero tratado con todas las reglas. El primer elemento de juicio para esta solución debe encontrarse en la asunción del presidente Menem el 7 de julio de 1989. Pocos días después, el 18 de agosto de 1989, es decir, un mes y días después, firmó en Nueva York Lucio García del Solar y Crispin Tickel, que era el delegado británico en las Naciones Unidas, firmaron un convenio por el cual se comprometían a hacer reuniones para encarar la solución de una serie de problemas que se enumeraban en ese convenio. El segundo paso fue la primera reunión de Madrid, que era en cumplimiento de aquel convenio acordado en Nueva York en agosto del 89. La reunión de Madrid, la primera, fue en octubre del 89. Usted fíjese qué rápido se van encadenando los sucesos de esta relación. Yo creo que hay que volver un poco atrás. La guerra de Malvinas suele decirse que se perdió. Las guerras se ganan o se pierden según sea el resultado y según cómo quede cada uno. La Argentina, después de la guerra por las Malvinas o por el Atlántico Sur, quedó igual que como estaba antes del 1 de abril. La Argentina estaba reclamando la soberanía, Gran Bretaña se negaba a negociar la soberanía que le ordenaba negociar las Naciones Unidas. Gran Bretaña, en esa negativa, violaba todas las normas de las Naciones Unidas, las vulneraba todas y no pasaba nada. La Argentina quedó con un fuerte respaldo de las Naciones Unidas, de la Asamblea General. Usted fíjese que desde 1960, en que comenzó el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, en 1965 la Argentina consiguió una primera resolución de la Asamblea General que la favorecía, que era la 1065, que es una resolución totalmente a favor de la posición argentina y de reconocimiento de que debe ser negociado ese problema en forma diplomática. Gran Bretaña se negó siempre a cumplir el mandato de las Naciones Unidas, desde 1965. Hubo otra resolución más en 1973, en la cual las Naciones Unidas expresaban, o la Asamblea General, expresaba que su preocupación ante la falta de progreso en la negociación que había pedido que se realizara desde 1965. En 1976, los británicos mandaron al buque Shackleton a hacer una exploración gravimétrica en la zona de Malvinas en busca de petróleo. La Argentina lo denunció en las Naciones Unidas y las Naciones Unidas hicieron una resolución expresando que las partes debían abstenerse de actuar unilateralmente. Ahí se empieza a usar la palabra unilateralmente, que hoy está tan generalizada. Por cualquier cosa decimos que es unilateralmente. La primera vez que lo dijimos en este conflicto fue en esa oportunidad. Entonces, la Argentina después de la guerra quedó mejor, y la que quedó enormemente peor fue Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía el subsidio argentino en el abastecimiento de las islas. La Argentina le enviaba comida, le enviaba combustible,
le enviaba elementos de sanidad, le brindaba apoyo sanitario, apoyo de educación, le brindaba comunicaciones marítimas y aéreas regulares, de manera tal que las islas estaban sostenidas por la República Argentina desde 1971, que lo hizo la Argentina para mostrar su buena voluntad hacia los isleños. Y el resultado fue de una pobreza total, porque los isleños, movilizados por la hábil acción psicológica británica, no cambiaron ninguna de sus actitudes antiargentinas. La situación de Gran Bretaña después de la guerra fue que de haber tenido una guarnición de 44 soldados y 3 oficiales, pasaron a tener una de 3.500 a 4.000 hombres, más buques de guerra que no tenían ninguno, tenían el Endurance, que era un buque patrullero, militar, pero patrullero. Gran Bretaña se encontró con enormes gastos, porque la Argentina dejó de abastecer las islas, y como Chile y como Brasil y Uruguay negaron el uso de sus puertos y aeropuertos y abastecimientos desde sus puertos, Gran Bretaña tuvo que llevar todo el sostén logístico de las islas para los habitantes civiles y para la fuerte guarnición militar, lo tuvo que llevar desde Gran Bretaña, con lo cual los gastos se hicieron enormes. Para que usted tenga una idea, en el año 1984-85 decidieron instalar o construir un nuevo aeropuerto destinado a bajar costos del esfuerzo defensivo de las islas. Invirtieron 600 millones de libras para bajar costos. Fíjese la magnitud de la inversión. Esa inversión se hizo, se estableció, y hay que tener en cuenta que un aeropuerto de esa naturaleza debe ser mantenido permanentemente. Es decir, uno no lo construye y lo deja in eternum así, sino que lo tiene que mantener. El mantenimiento suele estimarse en un 10% del costo inicial, con lo cual le da una idea de los costos enormes que afrontaba como consecuencia de la guerra. Como consecuencia de la guerra, le acabo de decir, Uruguay y Brasil no le permitieron el uso de sus puertos ni de sus aeropuertos, con lo cual no pudieron establecer una línea aérea comercial directa Londres o Inglaterra, Malvinas, porque no tenían aeropuertos alternativos para el caso de cualquier emergencia. La Argentina se había negado a aceptar el cese de hostilidades, es decir, la obligaba a Gran Bretaña a mantener ese gran esfuerzo defensivo porque no habíamos dicho que habían cesado las hostilidades. En 1983, las Naciones Unidas dijeron que en vista de un cese de hecho de hostilidades, invitaba a los dos países a negociar. Fíjese que todos los años, desde 1983, las Naciones Unidas emitieron una declaración por la Asamblea General hasta 1988. Fue una resolución cuyo texto se fue debilitando como consecuencia de del incalificable enfoque del ministro Caputo. Pero debemos recordar que el responsable era el presidente Alfonsín y no Caputo. El responsable de las relaciones exteriores es el presidente de la República y no el ministro. El ministro es el que instrumenta e implementa las cosas que decide la política del presidente. Entonces, la Argentina, que mantenía esa situación de no declarar o de no reconocer o de no establecer el cese de hostilidades, obligaba a Gran Bretaña a un enorme esfuerzo.
Todos esos graves inconvenientes se traducían en enormes gastos y en enormes esfuerzos. Para darle una idea, en algún momento, para poder mantener la disciplina de sus tropas, tuvieron que establecer un buque prostíbulo en Puerto Argentino para poder resolver los problemas derivados de la gran cantidad de hombres en una población de 800 personas, ¿no es cierto? 800 personas vienen a ser un promedio de 200 familias. O sea que meterle ahí 4.000 soldados o 5.000 soldados que estaban en algún momento creó problemas de toda índole. De manera tal que todos esos problemas estaban en el temario acordado en agosto del 89 en Nueva York y que se trataron en octubre del 89 en Madrid. Ambos países reconocieron que no existían hostilidades entre los dos, con lo cual dejamos caer esa carta importante que teníamos nosotros. Reanudamos las relaciones comerciales, con lo cual los países que habían cerrado su comercio con Gran Bretaña en apoyo nuestro también dejaron de hacerlo, porque era lógico. El único apoyo que los británicos habían tenido desde 1982 hasta 1989 había sido el de Chile desde Punta Arenas. Pero los vuelos desde Gran Bretaña a Chile, a Punta Arenas y a las Malvinas era una cosa muy engorrosa, muy difícil y muy económicamente mucho más caro que el vuelo directo desde la Argentina. Las comunicaciones aéreas y marítimas decidieron los dos países reanudar sus comunicaciones aéreas y marítimas, con lo cual se podían reanudar los vuelos a Malvinas y también los viajes de buques desde la Argentina hasta Malvinas. Se declaró la necesidad de implementar en una reunión posterior una serie de medidas para asegurar la confianza y evitar los incidentes militares. Y vamos a ver el alcance que tuvieron después esas medidas. Y además se estableció la necesidad de cooperar en cuanto a pesquerías, que eso se iba a implementar en la reunión siguiente. En esta primera reunión lo que se hizo fue resolver todos los problemas importantes que tenía Gran Bretaña. El problema del cese de hostilidades, el problema de los gastos, el problema de poder bajar la guarnición. Usted imagínese que ningún gobierno británico puede correr el menor riesgo de que un argentino, un solo argentino, vaya y ponga una bandera en cualquier lugar de las Islas Malvinas. De manera que tienen que estar permanentemente en vigilancia y en alerta, o tenían que estar, ante la no declaración de cese de hostilidades de parte de la Argentina, cosa que en ese momento declaramos el cese de hostilidades. Y como consecuencia de todas estas concesiones, el gobierno tuvo la evidencia de que no iba a poder conseguir un respaldo del Parlamento y por eso no las mandó al Parlamento a ese convenio o a esas declaraciones. No fueron un tratado, nunca supimos qué fueron, pero sabemos que no fueron un tratado. Poco después se produjo la segunda reunión en Madrid, que fue la de 18 y 19 de febrero. En esas reuniones se implementó una serie de medidas. En primer lugar, medidas para acuerdos sobre la pesca. Quiero hacer presente que en el temario del mes de agosto del Convenio de Nueva York
no se tocaba el tema del petróleo. No se mencionaba la palabra hidrocarburos ni la palabra petróleo. Solo se habló de recursos en forma genérica, de recursos naturales, pero no se habló nunca de hidrocarburos. Los convenios de febrero del 90 tuvieron una fuerte carga en los aspectos militares. Lo que se quería evitar era con Gran Bretaña siempre hemos tenido una aparente equivalencia, ya desde 1825, ¿no es cierto? Cuando hicimos una garantía de comercio y de tratados y qué sé yo, donde nos garantizábamos las inversiones mutuas, y habría que ver cuáles eran las inversiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Inglaterra en 1825, comparadas con las que ellos tenían acá y después las que han seguido teniendo. De manera que cuando hay un aparente paralelismo o equivalencia, hay que mirarlo muy bien porque suele ser una grosera trampa en la que caemos siempre y en la que los funcionarios que acuerdan, los funcionarios argentinos que acuerdan ese tipo de medidas, no pueden invocar que han sido medidas equivalentes. Ellos saben que nos están cambiando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nuestros funcionarios, los funcionarios que intervinieron en todo eso, tienen una imperdonable culpa que no deberíamos olvidar nunca y que deberíamos estudiar muy bien para que otros no vuelvan a incurrir en las mismas groseras traiciones a la patria que incurrieron estos. Se acordó una serie de medidas de tipo militar, informes de movimientos de buques, y se estableció la zona. La zona abarca, es una zona que bordea las Malvinas hasta el meridiano que cubre la Sandwich, de manera tal que los buques argentinos que entran a esa zona tienen que informar con 25 días de antelación a la autoridad británica que está en Malvinas sobre ese movimiento. Y los británicos tienen que informar a la Argentina cuando un buque británico va a venir desde aproximadamente el sur de la provincia de Buenos Aires hacia las Malvinas y hacia el meridiano de las Georgias, de la Sandwich, perdón. Parece una medida bastante equivalente. El problema es que esa zona está en el mar que baña las costas argentinas, no las costas británicas. No estábamos hablando de informar a Gran Bretaña sobre el movimiento de los buques que andaban en el Canal de la Mancha o en el Mar de Irlanda. Estábamos hablando de los buques que estaban en el Atlántico Sur y el ingreso de ellos al Atlántico Sur. Es decir, ¿cuántos buques ingleses de guerra deberían ingresar a esa zona del Atlántico Sur anualmente? 1, 2 buques, 3 buques. Los buques de la flota argentina debían navegar permanentemente en esa zona, de manera tal que la aparente equivalencia entre la información de uno y otro claramente no era una equivalencia, era la Argentina dando parte de todos los movimientos que hacía en la zona más o menos próxima a Malvinas y los ingleses muy de vez en cuando, porque no tenían buques. Bueno, y después, en la primera reunión, formulamos el paraguas. El paraguas dice más o menos lo siguiente: nada de lo que haga la Argentina como consecuencia de este convenio, de esta declaración, podrá ser tomado como refuerzo
o renuncia o debilitamiento de su posición. Es decir, nada cambia en la posición argentina. Tampoco cambia nada en la posición inglesa. Y tampoco cambia la fortaleza de la posición inglesa o argentina en relación con lo que hagan terceros países en referencia al convenio que se está firmando. De manera tal que ni lo que haga Gran Bretaña, ni lo que haga la Argentina, ni lo que hagan los terceros cambia nada en relación con eso. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Se sigue hablando de que las relaciones están bajo un paraguas. No es cierto. Lo que está bajo un paraguas son las consecuencias de los actos que se regularon en la conferencia esa. Y nada más. Todo lo que se hace fuera de la conferencia o fuera de las actas de la conferencia generan derechos o generan pérdida de derechos o no defensa de derechos. De manera tal que en ese sentido es fundamental entender que el paraguas es un elemento tramposo si no lo hacemos muy ágil, muy dinámico y si no hay una rápida solución. Hasta los paraguas de la lluvia se deterioran con el tiempo. Este paraguas también se deteriora con el tiempo porque pierde vigencia y eso es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Bueno, los dos países se comprometieron a respetar las cartas de las Naciones Unidas. Se obligaron a solucionar el problema por vías pacíficas, se comprometieron a abstenerse del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Fíjense que el otro día Gran Bretaña dijo que si la Argentina decidiera actuar, ellos estaban en condiciones de rechazar el ataque por la fuerza y demás. Siguen amenazando con el uso de la fuerza, al cual se declararon aceptar no recurrir, no agredirse, ¿no es cierto? De modo que el cumplimiento por parte de Gran Bretaña de estas declaraciones ha sido siempre tortuoso y siempre nulo. Los dos gobiernos tomaron nota de que todas las hostilidades habían cesado y que no iban a hacerse reclamaciones mutuas. En algún momento ellos habían dicho que le iban a reclamar a la Argentina indemnizaciones por los gastos en que habían incurrido. Nosotros les podíamos haber reclamado a ellos y haberles cobrado con los bienes que tienen en la Patagonia. Por esa razón no nos hicieron ninguna reclamación, porque dijeron, si reclamamos ellos nos van a reclamar y va a ser peor. Fue después de una cuidadosa evaluación. En la primera reunión de Madrid se resolvió reanudar las relaciones consulares y en la segunda, en febrero, las relaciones diplomáticas. De manera tal que lo que había quedado como una posición incómoda para Gran Bretaña se solucionó totalmente. Y los países sudamericanos que nos habían apoyado poniéndose totalmente del lado nuestro, tuvieron que ceder su posición porque la Argentina había cedido su posición. Decidimos promover las relaciones comerciales y financieras y los otros países latinoamericanos también lo hicieron. Bueno, Gran Bretaña declaró una cosa de lo más curiosa. Dará seguros para exportación a Argentina con aval de bancos argentinos. Asegurará las exportaciones británicas a la Argentina con aval de bancos argentinos. O sea, que los que hablan son los bancos argentinos. Y mandaban una delegación comercial británica. Siempre el comercio está en toda negociación militar y bélica británica está la gestión comercial. Reanudar las comunicaciones aéreas y marítimas. Establecieron un grupo de trabajo de pesca, estudiar contacto entre Malvinas y territorio continental, es decir, volver a la situación de 1971, continuar con relaciones culturales, científicas y informar a las Naciones Unidas.
Después seguían algunos temas, yo diría de adorno. Proteger el medio ambiente, lucha antidrogas y consultas sobre procesos de integración en este mundo integrado y globalizado. Y expresaron su acuerdo a través de varios anexos. El primer anexo era los sistemas de información y consulta recíproca militar, que básicamente indicaba estos preavisos que yo le comentaba recién. Siempre que los buques fueran uno, más de 4, si fuera un batallón, si fuera un ejercicio militar, para cada una de esas circunstancias tenía que haber una comunicación. Fíjese que ellos hacen un ejercicio en las Malvinas, pero nosotros en la Patagonia hacemos cientos de ejercicios. Le tenemos que informar todos. Había un anexo 2, que eran medidas de seguridad para unidades navales y aéreas en proximidades. Si por casualidad se encontraban un buque británico y un buque argentino, se establecieron las medidas de seguridad para evitar conflictos o incidentes. Y para búsqueda y salvamento, que es una responsabilidad de la Argentina, que es la dueña de las costas continentales. La Argentina es responsable del salvamento, búsqueda y rescate marítimo y aéreo en todo el Atlántico Sur, en razón de que es el país ribereño. Uruguay es responsable en su zona de ribera y Brasil en su otra zona, ¿no es cierto? Pero la Argentina es ahí. Entonces, hicieron una serie de medidas de búsqueda y salvamento, que es todo informarle a los ingleses, o que los ingleses nos van a informar a nosotros para que nosotros procedamos. Es decir, en alguna medida, cuando ellos tengan un accidente o un siniestro, se lo vamos a resolver nosotros. Y medidas de seguridad de la navegación, meteorológica y demás, que es normal, un acuerdo normal. El problema es que con todos estos dos convenios quedaron resueltos todos los problemas británicos del no cese de hostilidades, de los enormes gastos, del enorme esfuerzo defensivo, del conocimiento de los desplazamientos argentinos, todas esas circunstancias que eran tremendamente onerosas desde un punto de vista económico y desde un punto de vista fáctico, se convirtieron en asuntos resueltos para Gran Bretaña. Esa es la enorme responsabilidad que tiene el presidente Menem, el ministro Caballo, que cuando fueron los convenios de Madrid se desplazó a Europa para poder estar a mano y darle instrucciones a García del Solar para que aceptara cualquier cosa que le pidiera Tickel, que era el delegado británico, como informaban los diarios de esa época, de esos días. En los diarios argentinos salían las versiones que aparecían en los diarios ingleses de esas circunstancias. El cipallismo en la Argentina ha sido generalizado, pero no derivan de los convenios de Madrid. Bueno, teníamos Bahía Blanca. En Gallegos teníamos una fuerza de infantería de marina. En Tierra del Fuego teníamos Río Grande como base aeronaval y como una unidad de infantería de marina. En Ushuaia la base naval. Teníamos en Puerto Madryn algunas instalaciones y en Trelew teníamos una base aeronaval. Fuerza Aérea tenía en Comodoro Rivadavia, en Gallegos, en San Julián. Las bases siguieron estando. Una base es una instalación, es una construcción. Nadie le pone bombas ni la destruye pero
El problema es que se desactivan por tener poco personal, por tener poca actividad, por tener poco mantenimiento. Entonces, las bases en realidad han dejado ese deterioro por falta de mantenimiento, lo que ha ocurrido, pero no tiene nada que ver con los convenios de Madrid. Yo no conozco los números actuales. Yo sé que yo, como comandante de la Infantería de Marina en el año 82, en Infantería de Marina llegué a tener unos 12.000 y pico de hombres. No creo que en este momento tengan tanto. Bueno, entiendo que desde la época de... La construcción de un buque suele demandar 4 a 6 años. Es una larga construcción. Con lo cual, un buque no siempre es la última palabra tecnológica, porque tiene los equipos previstos 4 o 5 años o 6 años antes. De manera que es un esfuerzo serio, largo y constante, donde cada país debe tener una política verdaderamente política, en el sentido de ser continuada, de ser persistente, de ser constante y de ser sostenida económicamente en todo el largo del periodo. Los últimos buques que tiene la Marina son los buques comprados como consecuencia de los años 80, 81, 82, que estaban en proceso de construcción. Esos buques hoy tienen casi 30 años, que es más o menos la vida útil de un buque. De manera tal que en alguna medida pronto la Argentina debería empezar a pensar en ir reponiendo esos buques que por razones de uso se han ido deteriorando. Usted piense, si yo le digo que vamos a salir a Mar del Plata en un auto del año 80, usted lo primero que piensa es cuántas veces nos vamos a quedar en el camino. No, yo creo que no hay que relacionarlo con el tratado, con los tratados estos. Esto fue una regularización diplomática para resolver los problemas que padecía Gran Bretaña. El deterioro de las Fuerzas Armadas comenzó con Alfonsín. El gobierno de Alfonsín comenzó a deteriorar las Fuerzas Armadas. El gobierno de Menem sacó el servicio militar, que habrá tenido sus fallas como toda la cosa, como toda creación humana o como toda cosa humana, pero que debilitó el número de las Fuerzas Armadas fuertemente. No es lo mismo pagar un fuerte sueldo a un voluntario que tener a un conscripto. Y además dejamos de tener ciudadanos instruidos para defender la patria. ¿Quién sabe hoy manejar un fusil? Nadie. Y esa es una de las infames cosas que hizo Menem y que yo no sé si hoy se puede volver al servicio militar. Yo creo que volver al servicio militar hoy, como algunas personas lo están sugiriendo, para resolver los problemas de inseguridad, los problemas de drogas en la juventud y qué sé yo, es un disparate. Las Fuerzas Armadas no están para eso. El Estado Nacional tiene que implementar otras soluciones que no son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas podían ayudar en alguna forma, de hecho ayudaban, eran la última oportunidad que tenía el Estado Nacional para eliminar los problemas de analfabetismo. Usted lo sabe, en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles había escuelas primarias.
que en alguna medida resolvían en última instancia, a los 20 años o a los 18 años, el problema del analfabetismo en el sector masculino. Hoy eso ha desaparecido. Yo no creo que pueda restablecerse. Y creo que habría que cambiar muchas cosas. Las Fuerzas Armadas no se han renovado. El material no solo envejece, sino se hace obsoleto. La tecnología avanza y el material, que aunque esté en buenas condiciones para operar, se convierte en obsoleto porque técnicamente no responde a las exigencias de un eventual enemigo que tenga una tecnología más moderna. De manera que en ese sentido hemos retrocedido fuertemente. Mientras nuestros vecinos, con los cuales tenemos excelentes relaciones, fortalecen sus Fuerzas Armadas. Y el problema con las Fuerzas Armadas es que los países son respetados por la fuerza que tienen, y cuando no tienen fuerza, no son respetados. El otro día se registró una incursión de una fuerza de un país vecino sobre una provincia argentina, en una provincia argentina, y nosotros no pudimos hacer nada. Si hubiéramos tenido los elementos que tuvimos en otra época, eso no hubiera ocurrido, porque al que hizo esa incursión no se le hubiera ocurrido hacerla. De manera, por las consecuencias que hubiera tenido, ¿no es cierto? Lo hubieran echado a tiros. En cambio, en este momento lo hizo y tuvimos que disimular porque en realidad estamos escondiendo nuestra propia debilidad. Y eso es una responsabilidad del gobierno de Alfonsín en primer término, del gobierno de Menem en segundo término, del gobierno de la Rúa en tercer término y del gobierno de Kirchner en último término. Y yo no sé... ¿Cómo considera la defensa? Y muy pobre, muy pobre. Creo que nunca la Argentina ha tenido tan floja defensa. Los aviones están cayendo, los buques no navegan, las tropas del ejército hacen poco adiestramiento. Eso es algo que lo sabe todo el mundo. No estoy vulnerando un secreto militar. Lo sabe todo el mundo, lo dice todo el mundo. Y no hacemos nada. Parece una cosa de... Debería estar tomando previsiones para poder respaldar una actitud de defensa de cualquier eventualidad que puede pasar, como nos ha pasado con Botnia, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si una lancha de la prefectura uruguaya hundía a una de las lanchitas en que iban los manifestantes de Gualeguaychú? Hubiéramos tenido un incidente que no hubiéramos tenido fuerza para responder. Entonces, los pueblos, todos los pueblos del mundo, y en la historia del mundo todos los pueblos, han tenido un esquema de defensa compatible con su economía, con su capacidad, con su fortaleza, con todo lo que pudieran, pero siempre ha sido compatible y además con la riqueza a proteger. Si usted tiene un país lleno de minas de oro y de diamantes, bueno, aunque sea muy chiquito y con poca población, arbitre las medidas para protegerlo, porque se lo van a querer sacar. Y nosotros tenemos un país con enormes riquezas naturales que la tenemos que proteger y que controlar. De manera que en ese sentido me parece que la política llevada a cabo con las Fuerzas Armadas es una política totalmente perturbadora y perjudicial para el país. Y las consecuencias no se notan porque aparentemente no tenemos conflicto. Manifestar que no tenemos hipótesis de conflicto, somos un país sin hipótesis de conflicto, es una expresión de ignorancia de lo que son las cosas.
Cuando usted está en paz, no tiene conflicto. Entonces se formula una hipótesis de conflicto y como hipótesis la analiza por si llega a haber algún conflicto en determinadas cosas. Por ejemplo, en Bosnia. Puede pasar que haya un conflicto por Bosnia. Entonces, usted debería formular, o el país debería formularse, una hipótesis de conflicto, que no significa ir a la guerra, sino cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a negociar, y qué presiones vamos a aceptar y qué presiones vamos a aplicar. Eso es, y es un tema. ¿Qué pasa si mañana los sin tierra de Brasil empiezan a ocupar territorio argentino? Cruzan el río. Con cruzar el río ya están ocupando territorio argentino. Podemos tener un incidente con Brasil. Con Chile no tenemos resueltos todos los problemas de límites en la cordillera. Todavía hay cosas que están sin resolver o sin una solución definitiva. De manera que todos los países tienen conflictos. Y encima estamos globalizados y estamos en un bloque que eventualmente tenemos que mandar tropas a cuidar la paz. Esa es una hipótesis de conflicto. Entonces, decir que no tenemos hipótesis de conflicto porque no tenemos conflicto es No, proveniendo del funcionario que sea. El funcionario que diga eso dice una burrada directamente. Yo soy un poco torpe para decir las cosas, pero es así. El que dice una cosa... En el ocupante, no, y eventualmente no se olvide que se está diciendo mucho, se habla mucho de las reservas de agua. Muy bien, nosotros tenemos enormes reservas de agua. Si no las defendemos, ¿qué va a pasar con esas reservas de agua? Seguramente Gran Bretaña va a entender que como una prolongación de las Islas Malvinas se puede llegar a la cordillera para en busca de la reserva de agua. Y van a encontrar una buena razón para justificar su pretensión. De manera que yo creo que tenemos que asumir que lo que tenemos lo tenemos que defender. Y que lo tenemos que defender en la forma sensata y razonable, para lo cual lo que debe hacer un país es prepararse. Prepararse significa contar con una estructura militar que sirva para implementar una estructura superior o mayor en caso de conflicto. Para eso servía el servicio militar. El servicio militar, los soldados se iban a su casa y podían ser reincorporados podían ser convocados en caso de emergencia nacional tantas clases y podía incorporarse una cantidad grande de soldados. Hoy no podemos hacerlo, no tenemos reservas. Entonces somos un país inerme y somos un país inerme a pesar de las Fuerzas Armadas que tenemos. Además, las Fuerzas Armadas necesitan practicar tirando tiros, tirando bombas. Si no compramos, no tenemos. Entonces, y eso sale en los diarios. Lo que yo estoy diciendo sale en los diarios. No estoy vulnerando secretos militares. ¿Era necesario tener una declaración? No, yo creo que le hizo el favor a Gran Bretaña. Ahora, ¿por qué lo hizo? Habría que preguntarle a él. Es inexplicable e indefendible lo que hizo. No hay... Lo acompañaron muchos diputados, muchos senadores, gobernadores. Bueno, el coro de los aplaudidores. Exacto de lo que era ese acuerdo. No, porque era un acuerdo bastante engorroso para leer. Usted fíjese que la zona donde se debe dar la información de movimiento de buques
está dada en términos de puntos con latitud y longitud. O sea que es un conjunto de números que si usted no se pone en un mapita a hacer dónde están, no llega a ninguna conclusión. Es un convenio engorroso, aburrido, nadie lo leyó. En la Argentina deben ser muy pocos. ¿La prensa? Y la prensa no siempre se interesa por los problemas que se debería interesar. La prensa, muchas veces hay cierta holgazanería intelectual en el hombre que maneja la información para volcarla en el periódico o en la radio, en lo que sea, y acepta lo que le cuenta el funcionario interesado, pero no estudia el documento. Y entonces, fíjese que cuando el ministro Di Tella, en el año 95, firmó un convenio el 27 de septiembre sobre cooperación para exploración de hidrocarburos. Se dio una enorme cantidad de información sobre el convenio al que habían arribado y que lo firmaban en Nueva York. Detallada información sobre los alcances de ese convenio. Lo que decía, lo que firmó Di Tella, no tenía nada que ver con toda la información que se había dejado trascender. Y todo el periodismo hablaba de lo que se había conseguido o que se había acordado, pero no de lo que se había firmado, porque nadie lo leyó. Y eso fue en 1995, que sirvió para que los ingleses, que no podían conseguir una empresa privada que aceptara correr con los riesgos de una exploración. Usted sabe que la exploración petrolífera es a riesgo puro, es una exploración de riesgo, ¿no es cierto? Es una inversión de riesgo. Entonces, nadie quería invertir en ese riesgo, no por el riesgo en sí, sino por la situación de conflicto potencial ante un conflicto no resuelto como el de la Argentina y Gran Bretaña, que habíamos llegado a la guerra. Entonces, la medida esa de Di Tella fue para resolver ese problema británico. Y para eso dieron una información que no tenía nada que ver con lo que él acordó. Él acordó armar una comisión para estudiar las posibilidades de cooperar en la exploración en una determinada zona, las condiciones de cooperación. Y fíjese que se había hablado de las regalías que íbamos a cobrar y qué sé yo, eran todas mentiras. Pero eso salió de nuestros organismos oficiales. De modo que en ese sentido todos tenemos un poco de responsabilidad. ¿Con los acuerdos de Madrid? Yo creo que no, pero está establecido el artículo ese transitorio que pone como un objetivo, y lo dice dentro del derecho internacional. Es muy amplia la expresión constitucional de que se van a hacer todas las medidas dentro del derecho internacional. La guerra está dentro del derecho internacional. La guerra es parte es una vulneración de la situación de paz, pero hay una serie de cosas que se respetan. Pero fíjese que hubo un ministro de Relaciones Exteriores argentino, de estos últimos 4 gobiernos que le nombré, o 5 gobiernos que le nombré, que dijo que la Argentina va a recuperar las Malvinas por métodos democráticos. Y usted pregúntese qué habrá querido decir cuando dijo por métodos democráticos, como lo establece nuestra Constitución, dijo.
Y la Constitución no dice eso, dice que será dentro del derecho internacional, dentro de las normas del derecho internacional, que hay que suponer que será a través de una negociación. El problema de la negociación es como un tango. Para bailar un tango se necesitan dos. Si usted quiere negociar conmigo sobre un cierto problema y yo no quiero negociar sobre ese problema con nadie, usted no negocia conmigo, porque yo no negocio. Y para negociar tenemos que sentarnos los dos a negociar. Si usted quiere negociar conmigo sobre un cierto problema y yo no quiero negociar sobre ese problema con nadie, usted no negocia conmigo, porque yo no negocio. Y para negociar tenemos que sentarnos los dos a negociar. Y si una de las dos partes no negocia, la otra tampoco. En el caso de las Malvinas, Gran Bretaña es la que no negocia. Y lo dicen permanentemente y lo dicen en todo momento y en todo lugar. De manera tal que la política de Estado de negociar por la vía diplomática casi parece una tontería desde el punto de vista de que sabemos que el otro no negocia y de hecho no negociamos. La soberanía nunca se ha negociado desde 1833 hasta ahora. Hemos hecho algún aparente acercamiento, pero nada más. Nunca nos hemos sentado a negociar sobre la soberanía, porque Gran Bretaña se ha negado siempre a negociar. Esa es la verdadera situación. Entonces, cuando nuestros diplomáticos, cuando nuestros políticos hablan de que vamos a resolver por la vía del reclamo diplomático, no. La única forma que tenemos de que Gran Bretaña acepte a llegar a algún convenio con nosotros sobre las Malvinas, las Sandwich y las Georgias, es que a ellos en ese momento les convenga negociar con nosotros. Y si algún día tienen que reconocerlo porque les conviene, ese día lo van a hacer. Mientras tanto, no hay solución posible. Mientras tanto, no hay solución posible. ¿Sabe lo que pasa? Del año 89 y 90 hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? 20 años que lo venimos cumpliendo rigurosamente. Ya declararlo no válido es casi una tontería. Casi una tontería. Es una burla.